tiempo de 3 minutos. Tiene la palabra, congresista. Gracias, señora presidenta. Para hacer de conocimiento en que mi calidad de congresista de la República, mi voto será en contra, señora presidenta, de que se archive la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación en contra de Manuel Merino Arturo de Lama, en calidad de presidente de la República, Antero Flores Arauz Esparza en calidad de presidente del Consejo de Ministros y Gastón César Augusto Rodríguez de Limo en calidad de ministro del Interior. Esta comisión por omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves a título de dolo eventual en agravio de los que en vida fueran Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, Fermín Marlon Cruz, ANSES y otros. Sinceramente, yo creo que la prensa y todo el Perú ha sido testigo de las muertes de estos dos jóvenes que se sucedieron durante la noche del 14 de noviembre de 2020 en el marco de las protestas realizadas por la población. Señora presidenta, lo que veo aquí con este informe final de que hay un encubrimiento prácticamente a los denunciados. Y más que ello, señora presidenta, en el informe final no se valoran las pruebas de la Fiscalía y están asumiendo otra función. Se debería dejar al Poder Judicial continúe con su trabajo de investigación. En ese contexto, que lo descrito igual por el delegado congresista prácticamente y al no valorar de cierta forma pruebas que sinceramente para nosotros es una extrañeza de que este tipo de hechos se tengan que solicitar su archivamiento, prácticamente sería algo injusto para los familiares que en este momento están pidiendo justicia por los hechos que se cometieron en esa fecha. Enlodando la memoria de dos jóvenes que ejercen un derecho que costó tanto al pueblo. El protestar, no avalaré que las ansias de poder desmedido destruyan la vida del futuro de un país. Mi voto será en contra, señora presidenta, contra este informe, realmente pues la avaricia de poder no puede primar en este caso, ¿no? Ruth Luque, por 3 minutos. Presidenta, antes, si me da el uso de la palabra. Presidenta. Sí, sí, congresista Ruth Luque, le cedemos la palabra al congresista Raimundo Mercado. Tiene la palabra, congresista, por 3 minutos. ¿Puedo hacer el uso de la palabra, presidenta? Sí, congresista, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Discúlpame, Ruth. Presidenta, ante todo, buenas tardes a todos los colegas de la comisión, de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Indudablemente es un informe respecto a la denuncia constitucional contra Manuel Merino Lama y otros, muy importante, y que hay que tomarlo con bastante tino, cautela y con bastante ponderación y serenidad. Yo solamente quiero centrarme en 2 puntos. El congresista delegado se ha sustraído de 2 aspectos fundamentales en el informe relacionado a lo que él sostiene y manifiesta en sus conclusiones respecto a los de los perdigones de plomo, que no usa la policía y en consecuencia deja en el aire de que ha sido otro elemento el que podría haber causado el uso de los perdigones que fueron la causa de que por este hecho haya fallecido los agraviados.
pero el congresista se sustrae y no toma en cuenta lo que señala en la carpeta fiscal. La carpeta fiscal que corre en autos, Presidenta, señala textualmente: se ha determinado científicamente que lo que le causó la muerte fue un perdigón de plomo disparado a su cuerpo a través del arma escopeta, precisamente el tipo de arma que, de acuerdo a lo informado, de acuerdo a la información remitida por la Policía Nacional del Perú, fue la que emplearon las diferentes unidades policiales que estuvieron a cargo del control de manifestaciones del día 14 de noviembre del 2020, en cuyas circunstancias aquel falleció. El congresista se ha sustraído de esta información que corre en la carpeta fiscal y que también está en un CD. Tiene su intervención. Presidenta, y solicito después tener derecho a réplica, por favor, para aclarar algunas cosas mencionadas. Gracias. Le corresponde, congresista. Entonces, las operaciones policiales no habrían observado las disposiciones del decreto legislativo 1136 y su reglamento que regulan el uso de la fuerza por parte de los miembros de la Policía Nacional. Pero además de eso, Presidenta, hay un hecho muy importante. El mismo congresista ha reconocido, por ejemplo, que de las pruebas de las declaraciones presentadas por la Fiscalía ha presentado, Presidenta, de las 44 solicitadas solamente se han llevado a cabo 27. Es decir, existe 17 que no han sido atendidas porque el congresista, en forma per se, por sí y ante sí, lo ha declarado impertinentes. Del mismo modo, en las pruebas documentales fueron ofrecidas 54 y el mismo congresista ha señalado que solamente han sido admitidas 13 y el resto han sido señaladas como impertinentes. Hay muchos aspectos, Presidenta, que seguramente en una segunda intervención, si así lo determina la Presidencia, podré seguir esclareciendo, pero de ninguna manera me parece correcto las conclusiones a las que ha arribado el presidente. Por esta razón, en uso y en deber y en conciencia y por justicia, voy a votar en contra del archivamiento de este informe o de estos hechos. Gracias, Presidente. Bien, congresista Raimundo Mercado. Tiene la palabra el congresista Cabero por réplica. Gracias, Presidenta. Quisiera solamente aclarar algunas de las cosas que ha mencionado mi colega. Respecto del informe del Ministerio del Interior, este informe sí está citado. Es más, si ha prestado atención a la exposición, he mencionado el informe del doctor Naldos, y de hecho es un informe que en todo momento menciona el uso de material no letal, y eso está clarísimo en todo el informe del propio Ministerio del Interior. Entonces, hay que ser muy precisos en eso, señora Presidenta. Luego, dos asuntos que también mencioné y que parece que no presta atención al congresista Raimundo. El primero es que el informe de la pericia balística menciona que efectivamente los perdigones de plomo encontrados en el cuerpo de Brian y de Inti pueden haber sido lanzados por una escopeta de caza, pero el informe pericia balística también menciona que pueden ser lanzados por armas hechizas tipo chufla o por armas de fabricación casera, y eso está en el propio informe balístico. O sea, que no descarta tampoco, Presidenta, que hayan podido ser lanzados por otro tipo de armas de tipo artesanal. Y lo segundo que yo mencioné, que fue importante, y por eso además coloqué un mapa para que mis colegas congresistas puedan mirar, es que por la distancia a la que se encontraba la policía y por el video con el que corroboramos esa distancia y que les mostré el video del hueco, los policías estaban a más de 40 metros de distancia del lugar donde falleció uno de los dos jóvenes, y el joven tuvo alrededor de 9 impactos de perdigones de plomo. Los perdigones, Presidenta, cuando se disparan, se disparcen en el aire, se disparcen por un área grande de espacio. Hay que estar cerca a la persona, bastante cerca a la persona, para que te caigan 9 perdigones. Si la policía está a 40 metros, es casi imposible que te caigan 9 perdigones. Entonces sumamos el hecho de que la policía no usa perdigones de plomo, que estaban a más de 40 metros de distancia y que además los perdigones de plomo, de acuerdo al informe de la pericia balística, han podido también provenir de un arma
de fabricación artesanal o de fabricación casera. Entonces, es importante, Presidenta, aclarar estas cosas para que mis colegas comprendan. En el informe del Ministerio del Interior, del señor Naldos, que es abogado y no especialista en operativos policiales, como yo tampoco lo soy, pero he averiguado e investigado a lo largo de estos meses sobre este tema, el informe menciona en todo momento un uso desproporcionado de material no letal. Y respecto de eso, señora Presidenta, ya mencionamos también, mostrando un cuadro en el PowerPoint que he presentado, como del día 14 respecto del día 12, el material no letal, o sea, perdigones de goma y bombas lacrimógenas, disminuyó el día 14 respecto del material utilizado el día 12. Entonces, a las pruebas que yo he mostrado, Presidenta, me remito para aclarar los hechos a mis colegas parlamentarios. Respecto de un posible encubrimiento, señora Presidenta, que mencionó la congresista Taipe, si no me equivoco, es importante entender la naturaleza, Presidenta, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nosotros existimos dentro del Parlamento porque ciertos funcionarios, altos funcionarios que están mencionados en el artículo 99, tienen la prerrogativa del antejuicio que funciona para evitar el uso político de las denuncias frente a ciertos altos funcionarios del Estado peruano, ¿no? Yo en este caso, Presidenta, lo que he visto y lo que me queda cada vez más claro es precisamente ese uso político de parte de ciertas personas que sin pruebas quieren acusar de homicidio a una persona. Entonces yo sinceramente, Presidenta, considero que lo que verdaderamente tenemos que encontrar aquí y que este informe no obstaculice en absoluto es quiénes dispararon contra estos dos jóvenes. Porque no disparó Arturo Manuel Merino, no disparó Antero Flores, ha disparado alguien que hasta el día de hoy el Ministerio del Interior no ha encontrado. Entonces, realmente, Presidenta, culpar a una persona sin pruebas es el principal acto de encubrimiento, porque lo que hacemos es dejamos de investigar quién realmente es el responsable y quién realmente disparó contra estos dos jóvenes, señora Presidenta. Ese es el verdadero acto de encubrimiento y eso es lo que este informe que yo he presentado, Presidenta, quiere evitar. No distraernos en estos funcionarios y encontrar realmente, continuando el proceso que está en el Ministerio Público y por el cual hay 11 policías procesados, quién realmente es el responsable de la lamentable muerte de estos dos jóvenes, Presidenta. Eso es lo que quisiera aclarar. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. Un saludo a los colegas. En realidad, espero en los 3 minutos poder expresar algunas de las observaciones que tenemos este informe. Y una primera cosa que quiero señalar es la naturaleza de este procedimiento. Como bien lo ha dicho el congresista Cabero, en un procedimiento de esta naturaleza lo que se verifica es el móvil político. Si es que ha habido o no un móvil político que induzca a acusar a las autoridades, especialmente altos funcionarios, que están protegidos con esta prerrogativa. No es naturaleza de este procedimiento que un congresista delegado, en este caso, asuma una forma de fiscal o de juez para validar o invalidar pruebas o para asumir un conjunto de elementos que le corresponde más bien a la fiscalía o al juzgado. Y lo que en realidad se señala en el desarrollo de este informe, diría yo, es que más bien se irroga una condición de casi fiscal, casi juez, porque incluso determina qué pruebas valen, qué pruebas no valen, cuando es el Ministerio Público el encargado, a través de una investigación penal que está en este momento a cargo, determinar cuál es la validez de estos hechos y determinar esa responsabilidad. En todo caso, lo que el procedimiento en este caso debería haber hecho es determinar si hay un conjunto de conexión de esas pruebas con los hechos, no terminando concluyendo, descartando y casi sentenciando, diría yo, e incluso casi exculpando, digamos, a personas que deberían responder ante la justicia. Pero lo otro que me parece, digamos, grave en el desarrollo del informe es que se recoge un conjunto de versiones de parte de un lado, digamos, de parte de quienes están investigados, pero no se recoge absolutamente nada respecto al tema de las víctimas. Es más, en el procedimiento ni siquiera las víctimas han sido invitadas para ser escuchadas y para conocer o escuchar, digamos, la posición que tienen sobre la necesidad de acceder y conocer, digamos, el estado de las investigaciones. En ese sentido, este informe tiene problemas de argumentación, problemas de acreditación de hechos, además se desarrolla en una línea de sustentación
que ven una forma absolutamente exculpatoria de la responsabilidad, porque sostiene que los imputados, en este caso Merino, Flores y Rodríguez, no tendrían conocimiento de los hechos porque bajo la línea del informe, ¿no es cierto?, ellos no hubieran tenido forma de conocer. Y lo que se sostiene más bien es que abajo, ¿no es cierto?, en el nivel inferior, son ellos los que tienen que responder, cuando en realidad esta es una línea absolutamente contraria de la que ha venido sosteniendo el Ministerio Público por un largo tiempo de investigación. Pero además, una cosa que llama, digamos, a mí me llama la atención es que se intenta en el desarrollo del informe desconocer la investigación del propio Ministerio Público. Es decir, digamos, no termina de esclarecer de manera clara, digamos, cómo es que los hechos se hubieran desarrollado. Hay una línea que establece en este informe, pero es una línea absolutamente contraria a la cual desarrolla el mismo Ministerio Público. Pero además, al hacer esta relación, por ejemplo, en el caso de en la relación a los proyectiles de plomo y vidrio y la causa de la muerte de Inti Brian, y de igual manera las disposiciones de los jefes policiales, porque hay que señalar que los jefes policiales emitieron para este hecho la realización de un plan de operaciones los días 12 y 14 de noviembre del 2020. Y de la misma manera, además, digamos, se desconoce, por ejemplo, que el señor Antero Flores Arauz desarrolló la mañana del día 13 de noviembre en el local de la 7ª región de la Policía Nacional en el Cercado de Lima, cuando él expresa su respaldo públicamente a la acción violenta y desproporcionada que la Policía Nacional realizó el día 12 de noviembre. Eso ha sido un hecho que ha sido conocido a nivel nacional, pero no se valora en el desarrollo del informe. Entonces, desde un inicio, digamos, el informe parte más bien de conocer ya una posición para generar, diría yo, una medida que exculpe a estos altos funcionarios, al señor Merino, ¿no es cierto?, y a los otros ministros, para no permitir que se investigue. El congresista Cabero dice que esto no afecta a la investigación. Por supuesto que lo afecta, y no se trata solo de los jóvenes Inti Brian. Acá hay un conjunto de jóvenes heridos, otros jóvenes que incluso han quedado en discapacidad absoluta, que no van a tener derecho a la verdad, no pueden acceder al derecho a una investigación mínima. Y un informe de esta naturaleza no puede terminar concluyendo y que luego se impide el avance de una investigación. Lo que en realidad debería permitirse es que se investigue, que sea precisamente el titular de la acción penal, en este caso el Ministerio Público, permitir que pueda identificarse esas responsabilidades y los niveles de participación. Y aquí lo que se hace es absolutamente contrario. Entonces, al proponerse este archivamiento, entonces se está exculpando de responsabilidad al señor Merino, al señor Flores, al señor Rodríguez, ¿no es cierto? Prácticamente se traza una línea de que no existe ningún jefe, ¿no es cierto?, de la Policía Nacional comprometido en los hechos, y desliza pues una tesis de que las muertes, ¿no es cierto?, habrían sido perpetradas, digamos, casi por manifestantes con armas artesanales, y concluyendo enfáticamente que esto no existe ningún nivel de responsabilidad. Y esa afirmación, por supuesto, que genera una situación de impunidad. Este es un informe, señora presidenta, para mí, un informe de impunidad, porque lo que está impidiendo es el acceso a la verdad, está impidiendo el acceso a una investigación profunda de estos hechos de personas que en ese momento ostentaron un nivel de responsabilidad y que deberían afrontar una investigación y el Congreso de la República permitir. Gracias, presidenta. Presidenta, la palabra. El congresista Ruth Luque, sí, tiene la palabra el congresista Cabero. Gracias, presidenta. Nuevamente quiero aclarar algunas imprecisiones de la congresista Luque, que quizás por no ser miembro de la subcomisión no conoce el detalle de la subcomisión. Efectivamente, hemos comentado que esto tiene que ver con una naturaleza política, porque la subcomisión existe y la prerrogativa ante juicio respecto a altos funcionarios, presidenta, existe justamente para evitar el uso abusivo de denuncias políticas frente a altos funcionarios que pueden haber ocupado algún espacio de exposición política a través del ejercicio de la presidencia de la República, ministro de Estado, jueces supremos, fiscal de la Nación, etc. Y justamente porque se tiene que determinar eso, en la subcomisión, señora presidenta, se elabora no solamente para todos los informes que nosotros hemos hecho y que mis colegas van a poder corroborar, un informe de hechos y determinación de pertinencia de pruebas.
Eso se hace en todos los casos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y todas aquellas pruebas que se declaran o no son, en el caso de Manuel Merino, Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez, todas las pruebas, Presidenta, han sido otorgadas por la propia Fiscalía en la denuncia. Todos los testigos citados a las 6 audiencias y todos los documentos presentados, Presidenta, han sido dados en la denuncia que está aquí, que es una denuncia bastante voluminosa, en la denuncia de la fiscal de la Nación. Aquí están todos los testigos, ministros, comandantes de la policía, y no están las familias de las víctimas, porque así no lo ha considerado la Fiscalía, señora Presidenta, y por eso no están aquí. Y yo no he escuchado, Presidenta, en ningún momento a ninguno de los miembros de la izquierda en las 6 audiencias que hemos tenido públicas pedir que se llamen a las víctimas. Los únicos que pidieron llamar a 2 testigos adicionales fue la parte denunciada, y pidieron llamar al señor Culver Aliaga, exministro de Sagasti, y al señor Andrés Guamaní, ANCA, quien además ratificó en la subcomisión, ustedes recordarán, Presidenta, que él había sido el autor de la frase "un muerto y Merino se jode". Y automáticamente, una vez que ratificó eso, pidió retirarse asustado de la subcomisión y sustraerse de su testimonio. Entonces, Presidenta, hay que ser objetivos y conocer el procedimiento. Han habido 6 audiencias públicas. Ni todos los testigos y los documentos han sido brindados en la denuncia fiscal. Y yo sí he solicitado algunos otros, las pericias y los informes reservados de la Fiscalía, los cuales yo como delegado solicité y que hemos revisado también, y que son alrededor de 3 o 4 tomos adicionales. Entonces, Presidenta, hay que conocer el procedimiento de la subcomisión. Y vuelvo a ratificarme, si realmente queremos encontrar a los responsables, tenemos que acabar con este uso político, con este tratar de buscar chivos expiatorios y culpar a personas sin pruebas, y ponernos a buscar realmente quién disparó contra estos 2 jóvenes, Presidenta. Y eso no va a impedir este archivamiento. Al contrario, esto va a poner el foco en quién realmente fueron las personas que dispararon contra estos dos jóvenes, Presidenta. Y la investigación fiscal respecto de 11 policías procesados continúa, porque esta subcomisión no existe para eso. Esta subcomisión existe para determinar las denuncias respecto a 3 ex altos funcionarios para los cuales tiene competencia la subcomisión. El otro procedimiento continuará su instancia debida en el Ministerio Público y eventualmente en el Poder Judicial. Eso es todo. Gracias. A usted, congresista Alejandro Cabero. ¿Me permite, en los minutos que me queda, Presidenta? No sé si me queda, aunque sea 30 segundos. Congresista, le dimos 6 minutos. Va a haber una segunda ronda para darle la palabra a la congresista Bazán Narro Sigrid. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán. Sí, gracias, Presidenta, y estimados colegas, por su intermedio también dar un poco nuestra opinión. Hemos conversado esto como bancada, pero en general a título personal quisiera empezar respondiéndole también al congresista Cabero, ¿no? Porque él dice que se hace un uso político de este caso y creo que no hay nada más lejano de la verdad. Como él bien sabe, en su calidad de abogado hay distintos tipos de delitos. Entonces, claro, él dice que es una distracción plantearse, investigar estos otros tipos de delitos como los que imputa la Fiscalía, de omisión impropia por homicidio, y que de repente eso no es tan importante como el homicidio en sí, ¿no es cierto?, como el buscar quiénes hicieron el disparo. Yo creo que aquí no se trata de decir qué delito es más o menos importante, de hecho tampoco es nuestro papel hacerlo, sino que debe hacerse que la justicia determine cuáles fueron los distintos tipos de responsabilidad, de delitos, etcétera, y finalmente que la Fiscalía con ese informe lleve el caso al Poder Judicial. Lo que dice el congresista Cabero es que se busca, sin pruebas, acusar de homicidio, ¿no es cierto?, a el señor Merino, cuando nadie está diciendo que él sea culpable o responsable de homicidio. Acá lo que se está haciendo es, de alguna manera, citar a la Fiscalía en algunas cosas cuando parece conveniente y contradecir a la Fiscalía en otras cuando parece conveniente también para los propósitos del informe del señor Cabero, ¿no? Por ejemplo, se dice que como la Fiscalía no ha solicitado, ¿no es cierto?, el testimonio de las víctimas o de los familiares, digamos, entonces esta subcomisión no debería tampoco haberlo hecho para el informe. Pero cuando se trata de otro tipo de cosas, ahí sí, ¿no es cierto?, se cita de manera favorable las pericias de la Fiscalía, que además creo que se observan de manera muy unilateral o de manera
digamos, por pedazos, ¿no? Y yo quisiera ahí entrar nuevamente al tema del desconocimiento o de la ruptura de esa supuesta cadena de mando o de esa supuesta ruptura de cadena de mando, en donde lamentablemente lo que sí se convierte en uso político es el tema del rol y el papel del ministro del Interior en los distintos gobiernos. O sea, a mí me parece pésimo que después de que, habiendo revisado, como dice el informe, seguramente de manera exhaustiva, los documentos de la Fiscalía, se esté pasando por alto en este informe que hubo una reunión el mismo 14 de noviembre, el mismo día de los hechos, a las 12:15 del mediodía, en donde estaba el señor Merino, en donde llegó a las 4 de la tarde el ministro del Interior, en donde asistieron desde el mediodía hasta la casi noche diferentes altos mandos policiales. Estuvo el contraalmirante Nelson Montenegro, ¿no?, de Inteligencia de la Marina, estuvieron representantes de la DINI. Entonces, en ese sentido, obviar esta información o en todo caso simplemente no mencionarla, yo no me imagino qué habrán hablado, qué habrá conversado, si no hay cadena de mando, si no tenían información alguna o pertinente, si había autonomía operativa, ¿no es cierto?, detrás de esto, ¿de qué conversaron entonces el 14 de noviembre el señor Merino, el ministro del Interior, los altos mandos policiales? ¿Del clima? No lo creo. Entonces, yo creo que ahí también hay que ser objetivos y no mirar las cosas por pedazos aislados, porque finalmente esto de la autonomía operativa, en donde la policía, ¿no es cierto?, puede hacer las cosas con desconocimiento de sus altos mandos, obviando que existe una jerarquía, yo creo que está siendo de alguna manera manoseado, ¿no? Si el ministro del Interior es políticamente cercano, entonces sí, no sabía nada. Pero si el ministro del Interior es políticamente un adversario, pues entonces ahí sí, él tenía todo el conocimiento del mundo, tiene que ser censurado y finalmente acusado a la Fiscalía. Y no se puede hacer ese uso político que sí creo se desprende de este informe con respecto al conocimiento o no del ministro del Interior de turno. Y finalmente también mencionar, Presidenta, ¿no?, ¿cuál es el mensaje que le deja esto a nuestra Policía Nacional del Perú? Que ya sabemos, tiene, ¿no es cierto?, un gran reto con respecto a las movilizaciones sociales y la protesta. O sea, nuestro mensaje a la Policía Nacional es decirles, bueno, cuando ocurran fallecidos, cuando ocurran heridos durante las protestas, entonces ustedes se quedan solos, el ministro del Interior no sabía nada. Yo creo que ese es un mensaje pernicioso y hasta perverso para las fuerzas del orden. Y en este caso en particular, yo sí creo que aquí tenemos que ser claros y no se puede tratar de ponernos en el juego político en el que creo algunos congresistas nos quieren poner que están apoyando este informe, ¿no? Rechazar el informe del señor Cabero no quiere decir condenar tampoco al señor Merino o a los exministros que lo acompañaron, sino también permitir que la Fiscalía haga su trabajo en la obtención de justicia, en la obtención de la verdad, que creo es lo más justo para las víctimas. Son finalmente, además, las víctimas las que deciden si acuden o no a determinadas instancias, ojo, porque aquí este proceso es también un proceso de revictimización tremendo. Y convocar a una víctima así no asista, creo yo, hubiera y debería haber sido una obligación antes de publicar este informe. Ellas tienen el derecho de poder plantear y exponer o no plantear y exponer su percepción sobre este proceso. Y finalmente, creo, Presidenta y colegas, no podemos de alguna manera truncar una investigación en estos distintos tipos de delitos, en estas distintas, digamos, de alguna manera acusaciones, porque finalmente es el Ministerio Público el que tiene este trabajo. Creo que no podemos ser además como Congreso, y creo que esta es su comisión, con lo respetable que busca hacer, no puede encontrarse finalmente como cómplice de una de las personas que fue finalmente sacada del poder de la manera más legítima que existe, y ha sido a través de las calles, porque la ciudadanía lo expresó así. Y esa ciudadanía tiene memoria. Gracias. Sí. Presidenta, por favor, derecho a réplica, congresista Cabero. Derecho a réplica, tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero. Gracias, Presidenta. Si la congresista Bazán hubiera venido a las 6 audiencias públicas, hubiera podido escuchar los testimonios y no solo venir a la época de las conclusiones. En las audiencias públicas que hemos tenido y que han sido abiertas, a las que pudo haber acudido cualquier congresista que desee participar en ellas, han narrado los hechos ocurridos en estos días, los diferentes comandantes del ejército, de la policía, los ministros de Estado, los trabajadores del Palacio de Gobierno, los trabajadores del Congreso, y en donde se explicó muy claramente, Presidenta, que en esa reunión del día 14, a la que llega el ministro del Interior alrededor de las 4 de la tarde, es precisamente la reunión donde todos declaran que de pronto, en medio del reporte policial, el presidente de la República recibe una llamada para enterarse de los fallecidos alrededor de las 7:40 más o menos de la noche, ¿no?
y es en ese momento donde se suspende la reunión y todos se enteran en ese momento, según todas las declaraciones. Micro, por favor, señor congresista Cabero. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, congresista, continúe. Es en ese momento, presidenta, donde todos los integrantes de la reunión, el ministro del Interior, los comandantes, etcétera, se enteran de los fallecidos en medio de esa reunión, según todas las declaraciones de ese momento. Y todas las declaraciones, presidenta, no son palabras mías, son de los propios testigos, es de sorpresa respecto a este acontecimiento. Y es ahí donde se toma la decisión de suspender inmediatamente la reunión y al día siguiente el presidente de la República renuncia a su cargo, él y todo el gabinete. Entonces, decir, presidenta, que esa reunión era para conspirar respecto de las muertes, ¿no? Se contradice con lo expuesto por los propios testigos y por sus declaraciones, no solo en la subcomisión, presidenta, sus declaraciones también en la Fiscalía de la Nación respecto a estos hechos, porque además hay que recordar, presidenta, que todas las audiencias públicas que hemos tenido, las 6 audiencias públicas, presidenta, han sido con presencia de una fiscal. Todos han estado con presencia de una fiscal. Y segundo, presidente, con esto termino porque hay que ser muy claros también, respecto de que para algunas cosas sí y para algunas cosas no, creo que precisamente eso se aplica para el caso de la congresista Bazán. Mire, presidenta, en los casos del presidente Sagasti, donde existen 4 muertos, y en los casos del presidente Castillo, donde existen más de 20 fallecidos, donde sí se ha podido corroborar responsabilidad de la Policía Nacional en algunos de esos fallecidos, presidenta, yo no he visto ninguna sola denuncia constitucional de parte de algunos de los congresistas que están acá. Usted sabe, presidenta, que por reglamento los miembros de esta subcomisión no podemos presentar acusaciones constitucionales, pero sí podría hacerlo la congresista Bazán respecto del presidente Sagasti, o sí podría hacerlo la congresista Bazán respecto del presidente Castillo, pero no lo hacen porque para algunos sí hay algunos muertos que valen más que otros muertos, presidenta. Y ese es precisamente el uso político que esta subcomisión, en uso de sus facultades constitucionales, está tratando de evitar, porque la autonomía operativa de la Policía Nacional, ¿no?, en el caso concreto del presidente Merino y el presidente Sagasti también, el presidente Castillo también, no alcanza pues a acusar por homicidio a un presidente de la República si no existen pruebas suficientes, primero que determinen si ha habido o no autoría de parte de la policía y segundo si hubo pues una orden concreta de determinar esas muertes o no. Entonces, presidenta, si realmente hablamos de que algunos valen más que otros, yo quisiera ver algún poco más de coherencia en algunos de mis colegas. Muchas gracias. A usted, congresista Alejandro Cabero. Bueno, vamos para finalizar. Sí, gracias, presidenta. Yo quisiera señalar algunas cosas que no valora adecuadamente el informe del congresista Cabero. Y sí conocemos el procedimiento de acusación constitucional. Precisamente por eso es que yo me ratifico en que no le corresponde al congresista delegado validar o invalidar pruebas. No le corresponde al congresista delegado exculpar o no exculpar. Ese no es su rol. El rol de un congresista delegado en el marco de este procedimiento de acusación constitucional es encontrar si ha habido una conexión lógica de las pruebas y los hechos. Porque el rol de determinar qué prueba vale o no vale, ese va a ser el rol del Ministerio Público. Así que yo creo que ya hay un problema de origen en este informe, porque de pronto se valoran de manera adecuada un conjunto de pruebas para garantizar el acceso a justicia de quienes están investigados, pero de la otra parte no se toman en cuenta. Por ejemplo, el informe 005-2021/IN de fecha 29 de enero del 2021, que fue elaborado por Luis Naldos Blancos, director general de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, que hizo mención el informe, sostiene que se produjo la muerte de 2 personas y lesiones graves en otras por causa atribuible a proyectiles de plomo y proyectiles de vidrio endurecido, y que por lo menos en un caso de muerte, el disparo fue realizado por una escopeta de tipo usada por la Policía Nacional del Perú. Eso lo dice un informe, pero el congresista en la valoración que hace no lo toma en cuenta. Simplemente dice que no le da valoración. Entonces, sí creo que hay un conjunto de hechos que dan cuenta que en realidad aquí el informe está limitando el derecho a investigar, está perpetuando lamentablemente, y para mí sí hay un uso más bien político del procedimiento para favorecer altos funcionarios, pero quiero recordar que son los altos funcionarios los que tienen esta prerrogativa
Y son precisamente es donde estos altos funcionarios deberían esclarecer su participación en el marco de una investigación. Que, ojo, no se trata solo de los jóvenes Inti Brian, se trata de muchos jóvenes que han sido heridos y que muchos ostentan un nivel de discapacidad. El congresista dice, aquí no se está limitando porque hay que encontrar la responsabilidad directa del policía. Bueno, yo quiero señalar que precisamente la tesis de la Fiscalía más bien establece una cadena de mando. Y esa cadena de mando hay pues un superior aquí y hay otros que están acá. Y lamentablemente con este informe, al impedirse la investigación aquí arriba, se está afectando indubitablemente aquí. Y eso no se puede negar. Por esa razón, yo sinceramente rechazo este informe, lamento que se genere nuevamente esta sensación de impedir una investigación, porque aquí lo que se está exigiendo es que se investigue, no se está pidiendo que se condene, sino que se investigue, y que esa labor le corresponde al Ministerio Público, en el marco de una investigación con el debido procedimiento, no solamente para los que están investigados, sino también para las víctimas, porque las víctimas también tienen derecho a conocer la verdad de lo que sucedió en esa fecha. Gracias, presidente. Palabra el congresista Alejandro Cabero por réplica. Muy breve, presidenta, solamente para ratificar lo que ya mencioné hace un momento. El informe Naldos, si se habla de no haber declarado pertinente algunas pruebas, el informe Naldos está declarado pertinente y está citado en el informe y ha sido además presentado en la extensa presentación de PPT que yo he mencionado. Entonces, nada de excluir pruebas. Ese informe está. Y si se lee el informe, que yo lo he leído, lo que dice ese informe básicamente es que es sobre material no letal, presidenta. Primero. Y segundo, cuando se menciona el informe balístico, porque lo que hace el informe de Naldo se cita la pericia balística y menciona que los fallecidos son por perdigones de plomo que pueden haber sido utilizados o por escopetas de caza o por armas artesanales tipo chufla. Y eso lo dice clarísimo el informe de la pericia balística. Entonces, ambos están citados allí y ya he puesto como prueba adicional, presidenta, cuando les expliqué con el mapa, que por la distancia es prácticamente imposible que a uno le disparen 9 perdigones a 40 metros. Entonces, es evidente que el informe está citado. De hecho, presidenta, nuevamente, lo que emitimos nosotros antes de hacer el informe final es un informe de hechos y pertinencia de pruebas. Y precisamente en el informe se declaran o no se declaran, y es parte del procedimiento reglamentado en la subcomisión, la pertinencia o no de algunas pruebas, porque justamente el rol de la subcomisión de acusaciones en su atribución constitucional, presidenta, es determinar si esas pruebas tienen o no tienen un móvil político. El informe Naldos ha sido declarado pertinente, presidenta, y eso es lo que yo le quería mencionar a la congresista Luque. Entonces, realmente ese informe lo que dice es otra cosa distinta a lo que está mencionando ella. Por lo demás, presidenta, yo ya dije lo que tenía que decir. Creo que aquí para encontrar la verdad tenemos que dejar de buscar chivos expiatorios políticamente y dedicarnos a investigar quiénes realmente fueron las personas que asesinaron a estos dos jóvenes de manera atroz. Muchísimas gracias. Gracias a usted, congresista Alejandro Cabero. Si algún otro congresista desea intervenir. Sí, presidenta, la palabra. Tiene la palabra la congresista Marta Moyano. Muchas gracias, presidenta. Yo anuncio, por supuesto, mi voto a favor del informe y decir, presidenta, que la subcomisión de acusación constitucional, como todas, por supuesto, son comisiones multipartidarias, pero esta subcomisión tiene algo muy especial, señora presidenta, por decir de alguna manera. Somos una comisión que evalúa, ¿no? Y termina o no acusando incluso a personas que obviamente tienen derecho al antejuicio. Ojo, nosotros estamos haciendo un procedimiento que puede terminar acusando a personas, y yo he sido presidenta de la subcomisión, y se han tocado temas muy sensibles. Esta no es una comisión cualquiera, no es una comisión ordinaria cualquiera, no. Yo entiendo, señora presidenta, que las congresistas que con el derecho que han pedido, y por eso yo pedí que se lea el artículo 4 para participar de esta comisión, entiendo que están en contra del informe, pero como decía el congresista Cabero, nosotros tenemos que dejar de lado toda posición política, que no es tan fácil, por supuesto, ¿no? No es fácil hacerlo,
pero hay que hacerlo y tener toda la fuerza que se pueda tener para valorar sí las pruebas que se han traído acá a la comisión. Fíjese, señora presidenta, la fiscal de la Nación, quien es la que acusa, no ha convocado, no ha solicitado de ninguna manera a nadie de las partes de las víctimas, de ninguna manera de estos dos jóvenes que penosamente terminaron muertos. Y si hablamos de especulaciones, de cómo se reunió el señor Merino con los demás, podríamos también decir, ¿qué pasó con los congresistas de ese entonces, la señora Mirta Vázquez y compañía, que iban a las marchas y participaban? También podemos decir que formaban parte del grupo de asusadores. No, eso no podemos usar nosotros como elemento para un proceso de acusación constitucional. Se valora las pruebas, la pertinencia de pruebas, se convoca a los testigos de las partes y eso es lo que hemos tenido. El señor Anca fue a un pedido también para que pueda participar como testigo. El señor Anca dijo dos cosas acá que nadie ha esclarecido, que incluso él fue testigo de que a alguien le rompieron el cuello y le perforaron el pie a otra persona. Cuando se le pregunta en qué momento, dónde, en qué hospital o algo, porque, señora presidenta, ¿usted cree que si hay una persona con el cuello roto y pie perforado, no salía en un medio de comunicación? ¿No estarían corriendo a los hospitales? Se dijo además que habían desaparecidos. Ni un desaparecido, señora presidenta. Entonces, vamos a llamar también a la subcomisión a aquellos que acusaban y denunciaban que habían desaparecidos y no existían ni uno de ellos. Nadie de ellos ha respondido. ¿Lo vamos a acusar también por conspirar y lo demás? No. Aquí lo que ha hecho el congresista Cabero y lo que hace la comisión, la subcomisión, no solo el congresista Cabero, lo que hace la subcomisión es tomar en cuenta todas las pruebas que se solicitan y se plantean acá. Y terminamos con un informe final de valoración de prueba. Y por supuesto que terminamos en algunos casos presentando incluso sanciones de inhabilitación y también pasar toda la información ante la Fiscalía para que formule acusación. Entonces, es importante que eso se tenga que tomar en cuenta, señora presidenta, y por supuesto voy a votar a favor del informe del congresista Cabero. Aquí no hay conspiración, no hay utilización política de nada, y lo importante, presidenta, si es que llega la acusación contra Sagasti, también lo vamos a hacer de la misma manera. Si llega la acusación contra el señor Castillo, también, porque también hay muertos de las marchas. Señor Sagasti tiene varios muertos también, entonces empecemos por ahí. No, señora presidenta, así no se tratan las cosas en la subcomisión de acusaciones constitucionales. He prohibido usar perdigones y lo conozco porque es hace muchísimos años, hace más de 10 años, señora presidenta. Gracias. Bien, congresista Marta Moyano. Colegas congresistas, finalmente, para terminar, en todas las etapas del presente proceso de esta acusación constitucional, se ha respetado el debido proceso y dentro de ello el derecho a la defensa, habiéndose valorado los medios de prueba en su conjunto, premisas bajo las cuales se ha desarrollado el presente proceso de acusación constitucional. Dicho esto, colegas congresistas, vamos a llamar al voto. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Acuña Peralta. Abstención. Congresista Acuña Peralta, abstención. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Flores Ancachi. Congresista Flores Ancachi.
Congresista Guerra García Campos. Guerra García, a favor. Congresista Guerra García Campos, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gerioré. Congresista Gerioré. Congresista Muñante Barrios. Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Sinchi. Congresista Gerioré. Congresista Gerioré. Congresista Muñante Barrios. Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Sinchi. En contra. Congresista Pariona Sinchi, en contra. ¿Cómo 5-6 a favor? 6-5. 6-5. Tercer llamado, congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, en contra. 6-6. Congresista Flores Ancachi, en contra. Congresista Gerioré. Congresista Gerioré. Gerioré, en contra. Congresista Gerioré, en contra. Congresista Muñante Barrios. Señora Presidenta, se deja constancia que el señor congresista Muñante Barrios registra su voto a favor a través del chat de la subcomisión. Bien. Señora Presidenta, han registrado su voto a favor 7 señores congresistas. Se reporta una abstención. Asimismo, se registra 7 votos en contra. En consecuencia, hay un empate entre los votos a favor y los votos en contra. Se consulta a la presidenta de la subcomisión su voto dirimente.
Mi voto es a favor. El voto a favor, el voto dirimente a favor de la señora presidenta. Señora presidenta, cómputo final. Se registran 8 votos a favor, 1 voto en abstención y 7 votos en contra. En consecuencia, tiene usted un acuerdo por mayoría. Presidenta, la palabra. Planteo reconsideración, presidente, que en el momento voy a tramitarlo por escrito ante la Secretaría Técnica. Congresista Raimundo, planteo reconsideración que lo voy a derivar en estos momentos. Gracias, presidenta. ¿Cómo no, congresista Raimundo? Vamos a esperar que haga llegar el documento formalmente. Colegas congresistas, por último, solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura para ejecutar los acuerdos adoptados. Secretario técnico, proceda a la votación nominal.